Gloria a Dios. El Señor los bendiga a todos. En el cibernético, esto es en internet, en el website. Gloria a Dios. Yo sé que la gente aquí en Facebook y en YouTube me están viendo. Déjame ajustar esto un poquito mejor. Muy bien, ahí está bien. Ahí estoy centrado. Aleluya, gloria a Dios. Doncella, por favor, pásame la campanita. Que necesito la campanita para comenzar nuestro estudio de la palabra en este momento, ahora mismo. Que Dios les bendiga. Tenía un poquito de problemas aquí comenzando, pero ahora comenzamos, así que gloria a Dios. Este es, ¿cómo se llama esto? El palito que le damos a la campanita. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y tocamos el shofar, y esto es lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4 versículo 20. Dice: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Después sigue diciendo: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y no yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Este es Nehemías cuando estaba haciendo la construcción otra vez del templo de Dios y la construcción de las murallas alrededor de Jerusalén, que eso es lo que también vamos a ver respecto a Daniel capítulo 9, porque estamos en las 70 semanas, viendo las 70 semanas de Daniel. Pero antes de entrar completamente, la última estudio hablamos de esto, comenzamos a hablar sobre esto, pero vamos ahora a darnos en detalle, un poquito más detalle, comenzando con el versículo 24 de Daniel capítulo 9, ¿ok? En Daniel capítulo 9, versículo 24, sabemos que Daniel estaba orando al Señor, estaba pidiendo perdón por el pecado del pueblo y por sus propios pecados, incluyéndose con el pueblo, en haber pecado contra Dios Todopoderoso, y todo lo que tenían les había caído sobre ellos. Por eso estaban esparcidos muchos, y estaban también en cautiverio en Babilonia. Sabemos que Daniel estaba en Babilonia en cautiverio, y se estaba cumpliendo el tiempo ya de que estaban pasando los 70 años, y se estaban cumpliendo las profecías que Daniel había estado leyendo en el profeta Jeremías, que Jeremías sabemos que estuvo al comienzo de la caída del reino israelita, ya que fue la última tribu que quedó, que era Judá, y sabemos que vino Nabucodonosor, emperador, rey de Babilonia, y destruyó la ciudad. Todo esto fue Dios mismo que lo mandó, un rey gentil que lo hizo poderoso para hacer juicio contra el mismo pueblo de Dios, porque ellos habían fallado delante del Señor, habían pecado contra el Señor, y Dios en su misericordia, su amor, les estaba llamando y hablando desde temprano, mandando a los profetas a que se arrepintieran y buscaran de Dios, y que se sometieran a este rey, y no quisieron oír, ni el rey ni el pueblo. Y es por eso que Dios los entregó en las manos de este rey, los llevó cautivos, la mayoría de ellos allá a Babilonia por 70 años, pero Dios en su misericordia, su amor, dijo de que los iba a regresar otra vez a Jerusalén, a reconstruir Jerusalén, y otra vez morar en esta ciudad santa que Dios tenía dispuesto para ellos. Así que
Daniel estaba orando, sabemos, en el capítulo 9, y aquí hemos hablado de la oración interrumpida de Daniel, porque mientras él seguía orando, vemos que Dios envió al ángel a dejarle saber las cosas que iban a pasar en el futuro y el final de todas las cosas. Ya les mandó al ángel. ¿Qué ángel fue este? Sabemos que este es el ángel Gabriel. Por nombre se nombra aquí este ángel, que es el ángel Gabriel, el mismo ángel que fue enviado después para dar las noticias a María, la Virgen, la muchacha judía joven que se llamaba María, una muchacha virgen, y que ella iba a ser escogida para ser la madre del Mesías, del cual Daniel aquí es mostrado en esta visión y este entendimiento que le está dando el ángel respecto a las cosas que van a pasar al fin, sobre el Mesías. Vamos a ver ahora cómo cuando Gabriel le da a entender a Daniel lo que va a pasar y le deja saber que él es muy amado de parte del Señor. Y es por eso que el ángel Gabriel es enviado a darle este entendimiento de las cosas que van a pasar en el futuro a Daniel. Bueno, comenzando con el versículo 24, esto es lo que leemos y vamos a entrar ahí y a dar ver específicamente este versículo 24 lo que dice. Versículo 24 de Daniel, capítulo 9, lee: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a ver ese versículo específicamente. Después vamos a entrar en los otros versículos que le siguen. Después tenemos hasta el 27, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo 24 primeramente para establecer lo que dice. Vemos por lo menos aquí seis cosas, capítulo 9 de Daniel, ¿ok? Para aquellos que están comenzando a verme, pues, capítulo 9 de Daniel, y estamos en el versículo 24, en el Antiguo Testamento. Ya. Y entonces vemos que hay 6 cosas específicas que Dios le habla. En otras palabras, primeramente le dice que hay 70 semanas que están determinadas con un propósito de 6 cosas específicas aquí que se van a cumplir en respecto al final de estas 70 semanas. En el hebreo, en realidad, no hay palabra como semana, sino que se dice que es 77. Así es la manera que se habla aquí en el hebreo cuando se escribió la escritura de Daniel. 77, y se sabe que se está hablando de semanas. Ahora, otra cosa que vemos aquí que son 70 semanas de años. Así que estamos hablando de que o si nosotros multiplicamos 70 por 7, tenemos un total de 490 días de años. O, en otras palabras, 490 años en total. Ya para que se concluya todo. Ahora vamos a ver el propósito aquí de 6, envuelto en 6 cosas que van a llevar a cabo el fin de todas las cosas. Otra cosa importante que vemos en este versículo es de que dice el ángel que están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad, tu santa ciudad. ¿Quién es este pueblo que está hablando aquí? Claro, tenemos entendido que es el pueblo de Daniel, que es el pueblo judío. Sabemos que Daniel estaba orando al comienzo de este capítulo 9, ya estaba orando y estaba pidiendo perdón delante del Señor por los pecados del pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo judío, que es el pueblo de él, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. ¿Ya? Así que vemos que este es el pueblo que se está hablando, porque Dios tiene algo específico con el pueblo hebreo, con el pueblo de Dios, con el pueblo judío. Es por eso que ahora está hablando de que se va a acabar todo esto en 70 semanas de años o 490 años. Todo va a concluir y a un propósito de aquí de 6 cosas que van a estar determinadas para que pasen, para que vengan a fruición y a que termine todo esto respecto al plan de Dios que tiene
Ya, así que notemos eso, ya que es al pueblo de Dios, de Daniel, que es los judíos. Por eso que estas 70 semanas de todo lo que va a pasar y para acabar con todo, en fin, está relacionada con el pueblo judío. Mientras nos vamos después a los otros versículos, vamos a ver cómo van progresando esas semanas, desde la primera semana hasta la semana 70. Pero vamos a enfocarnos específicamente de la última semana, que es la semana 70, que sabemos que una semana, 7 días, pues son 7 años, 7 días de años, claro. Y sabemos que tenemos esta medida porque es la medida de la Biblia, bíblica, que Dios establece. Recordemos que cuando el Señor castigó a Israel por 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, cuando los sacó de Egipto, cuando eran ellos esclavos allá, y el Señor por la mano de Moisés los trajo por el desierto, fue por 40 años. Y estos 40 años eran porque antes de no eran 40 años lo que verdaderamente necesitaban el viaje de Egipto a Canaán, que después se llamó Israel cuando ellos conquistaron la tierra. Claro, no eran 40 años, no del todo, sino que ellos establecieron, Dios en sí estableció 40. ¿Por qué? Porque eran 40 días que se establecieron para que los espías fueran allá a ver la tierra. Y como ellos se rebelaron y tuvieron miedo y no confiaron en Dios que les iba a dar la tierra, cuando llegaron a Kadesh Barnea, y de ahí mandaron a los espías, que eran 2 espías, uno por cada tribu, todos dieron un mal reporte de la tierra, excepto 2. Así que 10 de ellos dieron mal reporte, tuvieron miedo, les pusieron miedo al pueblo, dijeron la gente allá, son gente gigante, nosotros somos como langostas o como saltamontes comparados con ellos, nunca vamos a poder derrotar a esa gente, vamos a perecer. Y comenzaron a quejarse y a meterle miedo a todo el pueblo. Pero 2 de ellos, que estamos hablando de Josué y de Caleb, ellos confiaron en Dios, dijeron no, Dios nos va a dar esta tierra y nosotros podemos vencer a esta gente en el nombre del Señor. Y es por eso que solamente estos 2 hombres fueron los que entraron a la tierra prometida. Pero ahora Dios los castigó porque ellos comenzaron a rebelarse, querían irse otra vez a Egipto, después cambiaron de mente. Ellos estaban así como la ola y la espuma del mar, que son llevadas de un lado a otro en sus pensamientos respecto a ir a confiar en Dios, y no confiaban en Dios. Así que Dios los castigó, le dijo, ahora por esos 40 días que fueron allá, cada día será por un año que ustedes estarán en el desierto. Y así pasó, para castigar a esa gente rebelde en ese sentido. Es una medida que Dios usa respecto a día por año. Otra que usó él también fue cuando hablamos del cautiverio babilónico de 70 años. Pues Dios les dio este castigo porque cada año representaba aquí todo el tiempo que la tierra no pudo ser sus descansos de los días de reposo, que es el sábado, claro. Ellos rompían y quebrantaban la ley de Dios. Dios había establecido que ellos tenían que en el día séptimo descansar y glorificar a Dios porque era día santo para Dios, y ellos no hicieron eso. Durante el tiempo que estaba la monarquía de Israel respecto al reino del norte y al reino del sur, quebrantaron la ley de Dios, y Dios ahora los castigó en 70 años de cautiverio. Cada año representaba esos días que habían ellos quebrantado la ley de Dios. Así que vemos la medida que Dios tiene, por eso que son semanas de años, ya, días de años. Bueno, vemos eso. Ahora vamos a ver los 6 propósitos que hay en este versículo en respecto a concluir con todo que el Señor ve. Primero está la primera que se menciona es para acabar la prevaricación o la transgresión. Ya, para acabar la prevaricación o transgresión. Transgresión significa que uno ha traspasado algo establecido que no se puede pasar.
Así que ha uno prevaricado en traspasando la ley o la regla en donde uno no tiene que ir. Y aquí es que Dios estaba hablando específicamente de la transgresión de Israel. Ya está hablando la prevaricación y la transgresión de Israel. Recordemos de que esto se está hablando del pueblo judío, estas 70 semanas. Así que se da 70 semanas para esto mismo, para acabar la transgresión de Israel. Y aquí vemos lo que dice la palabra de Dios en respecto a que la injusticia será quitada y la impiedad de Jacob. Jacob sabemos que es el nombre que se le da en el Antiguo Testamento a los judíos, al pueblo judío, esto es, el pueblo israelita completamente. Romanos capítulo 11, versículo 26-27. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 25. En Romanos vemos el plan de Dios, el plan que Dios tiene con este pueblo, que es el pueblo judío, para reconocer bien cómo Dios está lidiando con este pueblo. Y podemos ir ahí ahora mismo, podemos ir a Romanos 11, capítulo, vamos a comenzar con el versículo 25. Ok, Romanos 11, 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Parece que es un misterio. Ya, un misterio es algo que está escondido. Pero este misterio ahora, Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos está revelándolo a nosotros. Para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, está hablando de los judíos, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, los no judíos. El endurecimiento de Israel en parte es para que los judíos entren. ¿Qué endurecimiento está hablando? De endurecimiento del corazón, de no recibir el Evangelio, de no recibir las buenas nuevas de Cristo. Ya, se han endurecido sus corazones, no han querido reconocer a Cristo, al Mesías, las buenas nuevas de salvación. Y en parte ha sucedido para que los que no sean judíos puedan entrar a la salvación. Versículo 26. Y luego de esto, claro, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Y después dice en el versículo 27, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Ok, el Señor va a quitar sus pecados. Ahora, aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, está referencia al profeta Isaías. Y sabemos que Isaías fue el profeta, vivió 200 años más o menos antes de Daniel, que Daniel nos está hablando aquí respecto a esta primer propósito de el cumplimiento de las 70 semanas. ¿Para qué llega esto? Que es para terminar y acabar con la prevaricación o transgresión del pueblo de Israel. Ya Isaías 59, y vamos a ver ahora Isaías 59, porque vamos a hacer conexiones con la Escritura y cómo se está cumpliendo todo lo que dice la palabra de Dios al respecto de la Escritura. Así que en Isaías 59, versículos 20 y 21, lee de esta manera. Y vendrá el Redentor a Sión. Sión sabemos que es Jerusalén, ya, el monte santo de Dios, Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Establecido está este pacto que Dios tiene respecto con el pueblo de Dios, y aquí dice que el Redentor vendrá de Sión. ¿Qué Redentor se está hablando? De el mismo Mesías, de Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio de este Redentor, es que se va a acabar o van a terminar con la prevaricación o la transgresión del pecado del pueblo de Israel por medio del Mesías. Es por eso que la referencia se hace en respecto al profeta Isaías, que habló 200 años atrás ya en respecto a esto, y ahora vemos al apóstol Pablo hablando 500 y pico años después de Daniel,
para establecer y dar a entender que Dios estaba cumpliendo su palabra y de que esto iba a ser de esta manera. Es por eso que ahora que acabamos de leer en Romanos capítulo 11, vemos el propósito que Dios tiene con el pueblo de Israel. O si nos fijamos bien, Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11 habla del propósito que Dios tiene y del plan que Dios tiene con el pueblo judío, con los israelitas. ¿Ya? Y de que ellos siguen siendo el pueblo de Dios, pero que Dios tiene un plan respecto a ellos. Leímos en el versículo 25 que en parte ellos habían sido endurecidos para que los gentiles entraran. Cuando hablamos de los gentiles, está hablando de aquellos que no son judíos, que se van a convertir al evangelio y que ahora forma parte de lo que nosotros conocemos como la iglesia. Nosotros como gentiles creyentes en Cristo Jesús, ahora somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y sabemos que al comienzo de la iglesia siempre ha sido compuesta de judío y gentil juntos. Ya hoy en día hay más gentiles que judíos como convertidos. Sabemos que hay muchos judíos también que se están convirtiendo al evangelio, que es el movimiento mesiánico. Ya, pero también hay mucho movimiento mesiánico que como que se está otra vez regresando al legalismo del Antiguo Testamento y al judaísmo. ¿Y qué está pasando ahí? Como dijo Pablo en Gálatas, están cayendo de la gracia. Esto es lo que ha pasado con muchos de los judíos mesiánicos que quieren regresar a sus raíces hebreas, judías, pero en eso también se comprometen y se van como otra vez a la ley, que es algo que Pablo hablaba específicamente a los comienzos, cuando se estaban convirtiendo los judíos al Señor Jesucristo. Bueno, el Mesías judío, Jesús, porque Él vino específicamente a su pueblo. Ahora, aquí, en estos versículos del capítulo 11, ya Pablo está hablando del tiempo final. Dice el versículo 25 al fin, dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que Dios ya tenga el propósito de que los gentiles hayan sido salvos, de aquellos que van a ser salvos. Y después, dice, todo Israel será salvo. Está hablando del tiempo del fin. Está hablando del fin de la 70 semanas o en lo que estamos hablando respecto a hacer o acabar con la transgresión y la prevaricación del pueblo judío. Del pueblo judío. Así que está hablando que todo Israel que va a ser salvo es el remanente, el poco que queda que van a poder ser salvos. ¿Y cómo van a ser salvos? Van a ser salvos porque ellos van a creer en Cristo Jesús. La única manera que un judío pueda ser salvo es creyendo en el Mesías judío. La única manera que un gentil pueda ser salvo es creyendo en Jesucristo, el Mesías judío. Nadie en esta tierra puede entrar a la eternidad y en la presencia de Dios si primero no conoce a Jesucristo, al Mesías. Ya. Pablo hace este argumento tremendo, todo inspirado por el Espíritu Santo, en respecto a que Dios dice que no hay ninguno justo, ninguno. Aquí está todo el mundo excluido, ya, todo el mundo ahí incluido, esto es de que no es justo. El judío es pecador, así como el gentil es pecador, a menos que venga de arrepentimiento y entregue su vida a Jesucristo. Jesucristo es el único que podemos nosotros tener salvación. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 3 de que Él será levantado en la cruz. Y en esa cruz que ha levantado, Él va a traer a todos los hombres hacia Él. Va a traerlo hacia Él para que sean salvos. Así que Jesús tiene que ser levantado en la cruz. Él murió por nuestros pecados y eso es lo que está hablando para acabar con la transgresión de Israel. Israel va a ser salvo solamente por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, cuando ellos reconozcan a Él como Mesías, como Salvador. Cuando ellos reconozcan al Señor Jesucristo como Salvador y Mesías, entonces van a ser salvos. Pero va a ser un remanente, porque Pablo está hablando aquí de todo ese Israel que va a ser salvo en el versículo 26, y como está escrito, y luego todo Israel será salvo. En el versículo 26 está hablando de remanente, y va a ser, se puede decir, un tercio del pueblo judío, porque ellos van a pasar por la última semana, que es la semana 70, que es la que vamos a ver ahora. Van a pasar por un tiempo de dificultad y de tribulación y de gran tribulación y de angustia.
que se llama el tiempo de angustia de Jacob, que habla el profeta Jeremías respecto a eso, en el capítulo 25, o 32, tengo que verificarlo bien. La cosa es esta, de que el pueblo judío va a pasar por este tiempo de tribulación y muchos de ellos van a perecer, ¿Y por qué? Porque van a estar en incredulidad todavía. Ellos van a creer al anticristo. Esta es otra cosa que vamos a ver aquí en las 70 semanas. Que el anticristo va a ser el líder político poderoso de los tiempos finales, del fin. Y este va a hacerse bien amigo de los judíos, porque él mismo va a hacer un pacto de paz con ellos. Eso lo vamos a ver en los próximos versículos de Daniel 9. Pero él va a quebrantar, a romper este pacto a mitad de la semana, de la última semana, 70, a mitad, 3 años y medio. ¿Ya? Y él mismo se va a declarar que él dice que él es Dios. Y va a ser una abominación tremenda en el templo judío que va a ser otra vez reinstaurado para comenzar a hacer los sacrificios de animales que se habían hecho en la antigüedad. Y vemos aquí que ahora el anticristo va a perseguir a los judíos y especialmente a aquellos que tengan el testimonio de Cristo, porque van a ver como 144,000 judíos, vírgenes, santos del Señor, marcados por Dios, que van a predicar el Evangelio. Eso lo hemos visto en Apocalipsis, capítulo 14, se ve ahí, pero el capítulo 7 es donde habla específicamente de Apocalipsis sobre estos 144 judíos que van a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y por un tiempo, Satanás no va a ser, el anticristo no va a poder con ellos, pero después de un tiempo se les va a dar, al anticristo que tenga poder y pueda derrotarlos o vencerlos. Está hablando de matarlos y martirizarlos. Estos judíos después van a ser levantados en el tiempo glorioso del milenio, cuando Cristo va a reinar y van a reinar con el Señor. Pero bueno, eso es lo que vamos a ver al tiempo final. Ya. Así que estamos en el primer propósito de las 70 semanas. ¿Qué es el propósito de estas 70 semanas? Y es para acabar con la transgresión y con la prevaricación del pueblo de Israel. Y esto sabemos que es por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Otra cosa que dice, que habla el profeta, es el profeta Joel. Quiero dar ahora la conexión con el profeta Joel. Vamos a ir al profeta Joel, ya, porque estamos viendo de Romanos el plan que Dios tiene respecto al pueblo judío. Ya, déjenme buscar el profeta Joel aquí. Y el profeta Joel en el capítulo 2, vamos a ver el capítulo 2, ¿verdad? Y versículo 32, podemos ser que leamos un poquito antes o después del versículo 32, dice así: y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales Jehová habrá llamado. Está hablando de un tiempo del fin, y está hablando específicamente del tiempo del final de los 7 años de la gran tribulación. Los que habrán quedado van a poder clamar el nombre de Jehová, o el nombre de Yahweh, el nombre de Dios, para que ellos sean salvos. Y sabemos que Yahvé o Yahweh es nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, el nombre de Yahvé, Yahweh, como pueden pronunciarlo, estamos hablando del nombre propio de Dios, ¿verdad? Pero el nombre propio de Dios nos da a entender su esencia de que Él es trino en la Trinidad. Aquí conlleva el nombre de Yahweh, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. ¿Ya? Así es por eso que nosotros sabemos que Yahweh es el Padre, Yahweh es el Hijo, Yahweh es el Espíritu Santo. Y cuando el Antiguo Testamento nos habla de que será que cualquiera que invocara el nombre de Jehová, Yahweh, será salvo, y aquí nos están haciendo la revelación ya en el Nuevo Testamento, en Romanos, de que cualquiera que invocare, en el capítulo 10 de Romanos, cualquiera que invocare el nombre del Señor, está refiriéndose a Yahweh, que sabemos que es Jesucristo, será salvo. Todo judío que quedare en ese tiempo, aquí lo dice,
de ese tiempo va a poder ser salvo porque va a haber aquel quien traspasar. Eso es lo que vamos a chequear ahora en la próxima parte ya del segundo propósito que tiene las 70 semanas de Daniel. Aquí Romanos 10:13 es donde está la referencia de aquí de Joel capítulo 2:32. Déjenme leer, vamos a leer unos versículos en Joel. Vamos a regresar a unos versículos anteriores. Por ejemplo, comenzando desde el versículo 28 de Joel capítulo 2. Lee así: y será que después de esto derramaré mi espíritu, que es el Espíritu Santo, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto se cumplió en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, o cuando nació el cuerpo de Cristo, compuesto de judío y gentil, que el Espíritu Santo fue derramado en ellos y creyeron en el Mesías judío. Y en el versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, y antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí ahora nos traslada al tiempo final. Primero nos habla el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, y después nos traslada del tiempo cuando comenzó la iglesia, hasta el final o el fin del tiempo de la iglesia, que estamos hablando entonces del tiempo de la gran tribulación que se está acabando. Nosotros podemos contar el tiempo. Desde aquel tiempo para acá han pasado 2000 años. Así que vemos que hay 2000 años. Del versículo 30 de Joel 2:30, vemos que, del versículo 29 al 30, hay un espacio de 2000 años. Tremendo eso, ¿eh? Como Dios hace respecto a sus profecías. Porque después dice que dará prodigios en el cielo. Después dice: el sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese día grande y espantoso va a ser para los impíos y para los pecadores un día espantoso, y va a ser un día grande, claro, pero va a ser espantoso para ellos y terrible, porque va a ser el día que le llega el juicio. Pero para el creyente en Cristo Jesús va a ser día glorioso. Vamos a ser arrebatados y vamos a estar con el Señor, vamos a ser transformados y vamos a tener cuerpos glorificados para estar con nuestro Dios por siempre. Es un día glorioso, el día del Señor, el día de Jehová, ese día, es el día cuando el Señor venga. Glorioso sea su nombre. Ya, y después vemos el versículo 32 que leímos: y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová en respecto a los judíos que queden ya para el fin de los 7 años de la semana 70, ya cualquiera que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Jesucristo mismo vendrá y tocará sus pies ahí en Jerusalén, en el monte de los olivos, y se va a partir en dos cuando el Señor haga eso. Eso está en Zacarías capítulo 14. Como Jehová ha dicho, y en los que quedaren, y a los cuales Jehová habrá llamado. Aleluya. Creo que ya el Señor tiene para venir a la salvación. Y sabemos que este es el remanente, una tercera parte de los judíos que queden vivos en aquel tiempo para ser salvos, como el Señor lo ha dicho. Todo eso está en Zacarías. Ok, muy bien. Esta es la referencia con Romanos capítulo 10. Vamos con el segundo propósito que dice aquí para el propósito de las 70 semanas. El segundo propósito es, en este mismo versículo 24, es para acabar con los pecados. ¿Ya? Vamos otra vez para atrás en Daniel 9:24, que dice: para acabar y concluir el pecado. En esta versión tengo concluir el pecado. Terminar con el pecado, concluir con el pecado. Sabemos de que hacer final de todos los pecados es el pecado de Israel. ¿Cómo es que pueden verdaderamente acabar con el pecado de Israel? Por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 nos dice que Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En referencia a los sacrificios que se hacían en el templo judío de los animalitos.
ya, y los corderitos que se hacían, que era el sustituto para el pecado del pueblo temporalmente, sea por un día, ya, o cuando el día de expiación, cuando tenían 2 chivos, que sea por un año. Pero siempre se estaba repitiendo esto diariamente, año por año, mes por mes, año por año, en respecto al pueblo ser perdonado momentáneamente o temporalmente, hasta que Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos a Jesucristo, ese Cordero de Dios. Y así que el propósito de las 70 semanas y la segunda función de este propósito es de acabar o concluir con el pecado de Israel. Recordemos, esto es respecto al pueblo judío. Por eso que a Daniel se le está diciendo, el ángel Gabriel está diciendo que 70 semanas están establecidas para tu pueblo y la santa ciudad. ¿Ya? Y aquí vemos la segunda función de ese propósito de estas 70 semanas, que es concluir con el pecado, y la única manera que se puede concluir con el pecado es viniendo a conocer a Jesucristo, el Mesías judío. Isaías, capítulo 53, ¿qué es lo que dice? Recordemos, Isaías vivió alrededor de 200 años antes que Daniel. Así que aquí se está como llevando a cumplir lo que Daniel aún ha leído de Jeremías y lo que también está con el profeta Isaías. Isaías habló del siervo que sufre, o el siervo sufriendo. Este siervo es el mismo Jehová, el mismo Yahvé de los ejércitos. En otras palabras, es el mismo Mesías judío, que es Jesucristo, Todopoderoso. Capítulo 53, versículo 5 y 6 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Miren esto: el castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Para acabar con el pecado del pueblo de Israel, necesitaban ver este Cordero de Dios, este siervo sufriente, sufrido, afligido, que iba a ser sacrificado por el pueblo. Estamos hablando de esta persona. Esta persona es la misma persona, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. ¿Ya? Y esto es lo que está dando a entender el propósito de estas semanas. En los evangelios vemos el cumplimiento de esto en vivo y a todo color. En los evangelios, cuando leemos Mateo, cuando leemos Marcos, Lucas y Juan, las últimas secciones o capítulos de estos evangelios nos están detallando específicamente cómo Jesucristo fue a morir en la cruz, cómo fue arrestado, cómo fue él llevado, fue torturado, ya le pusieron una corona de espinas, lo latigaron, le dieron látigas, lo golpearon, se burlaron de él y por último lo crucificaron en una cruz, una muerte lenta para toda persona que estaba condenada como criminal, sabiendo de que él nunca hizo ningún crimen, ningún pecado. Él fue limpio, pero él fue el siervo sufrido que habla Isaías 53. Y en los evangelios vemos cumpliéndose esto específicamente, como dije, en vivo a todo color en los evangelios, que este Cordero de Dios que Juan había hablado de él, he aquí ese Cordero ahora está siendo sacrificado por el pueblo de Israel y por nosotros, claro, por los gentiles. Jesús dijo que tengo un redil que no es de este, que también tengo que llamar para que entren a la salvación. Ese redil está hablando de los judíos, de los gentiles, porque él primeramente vino a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, claro, ¿verdad? Todo esto es un contexto judío, lo que estamos viendo, contexto judío. Aquí por eso que es importante ver el trasfondo de lo que estaba pasando en los tiempos antiguos, porque la Biblia nos da a entender esto bien. Cuando nosotros conocemos mejor la palabra de Dios y vemos el contexto judío de lo que está pasando, tenemos mejor entendimiento de todas estas cosas. Y nosotros los gentiles podemos conocer mejor que Jesucristo es nuestro Mesías. El judío era, ya, porque vino del linaje de David,
David fue uno de los grandes reyes de Israel, judío, ya, y a él se le fue dada la promesa de que su trono estaría establecido por siempre y sempiterno. Dios le dio un trono eterno a David, pero ¿cómo? Por medio de el Mesías, Jesucristo, que Él es el mismo Dios todopoderoso que viene aquí a reinar. Pero primero tuvo que ser el sacrificio, y este es el segundo propósito de las 70 semanas, para acabar con el pecado de Israel por medio del Cordero de Dios que fue sacrificado en esa cruz. Y los evangelios es el cumplimiento específico de esto que se habla aquí. Vamos para el tercer propósito de la función de las 70 semanas. Y la tercera dice, y expiar la iniquidad. En otras versiones tengo, y hacer reconciliación por la iniquidad. Expiar, en inglés le dicen atonement, atone, reconciliar, dando a entender que otra vez hacer amistad por la iniquidad. Y esto está hablando de la iniquidad de Israel, como siempre. Ya. Y es ¿qué iniquidad? La iniquidad de que ellos rechazaron a Jesucristo, al Mesías, a su propio Mesías lo rechazaron. El Señor Jesucristo, cuando tenía estos debates fuertes y argumentos fuertes y con los fariseos, Él les dijo, ustedes, dice, no me reciben a mí, pero recibirán a uno que venga en su propio nombre. Yo vengo en el nombre de mi Padre y me rechazan. Pero va a venir uno que viene en su propio nombre, y a ese ustedes lo van a recibir. Está hablando, claro, del mismo anticristo. El anticristo que vamos a ver aquí en los próximos versículos, que nos habla de los tiempos venideros de las 70 semanas. Ya, y entonces aquí, ahora, el propósito de las 70 semanas es para hacer reconciliación o para hacer expiación por la iniquidad de Israel, que rechazaron al Mesías. Es por eso que la expiación fue hecha por sus pecados en la cruz. Cristo Jesús, el Mesías judío, fue a morir en la cruz por Israel. Claro, no fue solamente por Israel, fue por todo el mundo, todo aquel que se arrepintiera, que no sea judío, y venga a la salvación. Pero aquí el propósito de las 70 semanas, ahora estamos hablando de Israel, porque Israel o los judíos vienen a formar ahora una parte bien importante en los últimos tiempos. Se acaba de escuchar de que se hizo un trato ahora el pueblo de Israel con los Emiratos Árabes, Emiratos Árabes, que están allá en Arabia Saudita, ya para tener cierta clase de paz entre ellos, o tener un trato, un convenio, que eso se está buscando desde hace tiempo atrás, porque siempre ha habido peleas entre los palestinos o los países musulmanes contra Israel que los odian, pero aquí ha habido este pacto andando. El presidente Trump también es el que pudo mediar entre esto. Que el Señor bendiga al presidente Trump y que lo mantenga ahí para hacer las cosas correctas, porque también habló respecto a que los cristianos son perseguidos en muchos de los países del Medio Oriente, y que también hay que ver eso respecto a ayudar a que esta persecución contra los cristianos cese y no siga. Así que el Señor bendiga al presidente para que siga adelante haciendo la obra de Dios en todo esto. Hay que orar por él. Bueno, así que por eso que estamos viendo cómo se está desenvolviendo las cosas en la historia y cómo Dios está lidiando con el pueblo judío. Otra vez, se puede ver todo esto ya. La iglesia, nosotros como creyentes, tenemos que orar por la paz de Israel, y la única manera que podemos orar por la paz de Israel es para que el judío conozca a Jesucristo, su Mesías judío. Sin el Mesías judío no va a haber paz, verdaderamente, no hay. Solo en Cristo hay paz. Él es el príncipe de paz, el que da paz a su pueblo, solamente Jesús. Bueno, así que la cruz es la única que puede hacer esta expiación por la iniquidad de Israel. Acordémonos que esta es la tercera función del propósito de las 70 semanas de año. ¿Ven? Así que Israel como nación espera el día cuando ellos verán aquel que traspasaron o que atravesaron. ¿A qué está hablando? Está hablando cuando Jesús murió en la cruz, ellos lo rechazaron, pero en aquel día, eso está en Zacarías, capítulo 12. Vamos a Zacarías. Zacarías, capítulo 12, versículo 10.
Lee así. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, la casa de David. Muy importante, cuando usted oiga en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablan de David, se está hablando específicamente del Mesías, Jesucristo. Recordemos que a David, el rey, se le hizo la promesa, Dios le hizo la promesa de que su trono estaría establecido sempiterno, eternamente. Y esto se cumple solamente en el Mesías judío. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Escuchen esto, el espíritu de gracia y de oración, estamos hablando del Espíritu Santo que ha sido derramado. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre su único hijo. Es tremendo, esto es lo que Dios va a hacer en aquel tiempo. Así que por medio de este espíritu de arrepentimiento, podemos decir, que es el espíritu que el Señor les va a dar a ellos, y el Espíritu Santo el que va a estar convenciéndolos de pecado a ellos, porque ellos rechazaron al Mesías, y ahora se van a dar cuenta que ese Mesías que fue crucificado 1000 años atrás, o si es que pasa durante este tiempo, o no sé cuánto tiempo, solo Dios sabe, ya que fue crucificado en la cruz, a quien traspasaron. Y acordémonos que hasta con una lanza le metieron al Señor al costado para ver si estaba muerto, y salió sangre y agua, algo tremendo, ¿verdad? Todo esto fue por la iniquidad de Israel. Y aquí es donde vemos cómo se cumple. Zacarías, que fue un profeta, vemos el profeta Zacarías de la reconstrucción del templo, ya, y esto fue aún cuando estaba el rey Darío, Medo persa, el rey Darío, estaba reinando. Este fue uno de los primeros profetas que comenzó a profetizar para que el pueblo de Dios comenzara a construir, a levantarse en la Jerusalén después de los 70 años. Ve, este profeta, y ahora este profeta está dando a entender de cómo iba a ser en respecto a que el pueblo de Dios iba a ser salvo por medio de ellos creer y llorar y lamentarse porque habían rechazado al verdadero Mesías, a Jesucristo. En el capítulo 13 de Zacarías dice: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David, acordémonos otra vez, casa de David, y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Tremendo. Dice que habrá un manantial. Manantial se habla de como un río, como un arroyo de agua viva. Y esta agua, claro, va a ser en un sentido figurado para poder ellos ser limpios de la inmundicia. Este manantial está hablando aún de la sangre de Cristo, que fue derramada para ellos, para sus pecados, porque lo habían rechazado y ahora se están arrepintiendo, se dan cuenta que Él sí había sido el verdadero Mesías y que habían ellos escogido un impostor, habían escogido un suplantador, es el anticristo que se creía Mesías y que ellos recibieron como Mesías, y ahora el anticristo había mostrado sus garras de que él nada más nada menos es el hijo de Satanás, ya, y que está en contra de ellos para destruirlos. Y ahora al final de estos tiempos de gran tribulación y estos tiempos en el cual o si no fueran acortados los días no hubiera quedado nadie vivo, ellos se están arrepintiendo y están ahora clamando como cuando perdieron a su único hijo, porque así fue como Cristo murió en la cruz para salvación de sus almas. Así que aquí vemos la tercera función de las 70 semanas. Otra escritura que va respecto a esta conexión es Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 66:8. Dice que en un día nacerá una nación. ¿Habrán oído esto? Dice el profeta. Pero en un día nacerá la nación de Israel otra vez. En otras palabras, el remanente, la tercera parte de los judíos que quedan, van a convertirse en una nación nueva que adoran al Señor y que entrarán al milenio del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que gobernará por 1000 años en justicia. Y eso es lo que vamos a ver ahora con la cuarta función del propósito de las 70 semanas. Dice ahora en la cuarta función, estamos otra vez en el versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, dice:
y para traer justicia de los siglos. En otras palabras, para traer la justicia eterna. Está específicamente hablando del reino milenial de Cristo, que ese reino milenial sabemos que va a ser un reino de 1000 años, pero que después se va a extender por la eternidad. Cuando después que se acaben esos 1000 años, entre el tiempo de, podemos darle a entender como el tiempo omega. Omega está hablando del fin. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Y entonces aquí se acaba el tiempo. Después de esos 1000 años se acaba el tiempo. Después de 1000 años viene la eternidad. Cuando viene la justicia eterna y comienza con el milenio. Es por eso que vemos el tiempo omega, que es el tiempo final o el tiempo de la eternidad, en este sentido. Así que ha venido ahora a hacer un fin de los pecados, ha sido sellado en esos pecados, ya. Entonces ahora la justicia eterna va a entrar, va a comenzar. El rey vendrá, el rey de reyes y señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, y el reino será restaurado a Israel. En el tiempo milenial, Israel va a poder ahora disfrutar de glorificar a Dios tremendamente, porque aquí cuando el Señor restaura otra vez a Israel y para ser la cabeza de las naciones, como Él lo había dicho en Deuteronomios, cuando el pueblo de Israel es obediente y sigue al Señor, a Yahweh, o si siguen a Yahweh, entonces ellos serán la cabeza de las naciones. Lo que fallaron tremendamente y miserablemente en el tiempo del Antiguo Testamento los judíos. Hubo un tiempo de gloria cuando David reinó, por eso que David forma algo muy importante en la historia de Israel, cuando el rey David reinó, y Salomón al comienzo también, con sabiduría y entendimiento, aunque ya al final lo echó a perder todo, porque se apartó del Señor. Pero eso fue algo momentáneo. Pero ahora aquí en el milenio es un tiempo glorioso en el cual Israel va a poder glorificar a su verdadero rey. Y ahora el templo nuevo va a estar establecido para glorificar a Dios en ese tiempo, ya de traer la justicia eterna. Y entonces será que el milenio estará aquí y el conocimiento de la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Vemos por el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 14, que habla de eso. Isaías, capítulo 11, versículo 9. Bueno, tal de los primeros versículos de Isaías 11 habla sobre el tiempo milenial. Déjame ver un poco de eso, porque eso es algo glorioso que se va a poder experimentar, y el pueblo de Dios que va a sobrevivir el tiempo de la gran tribulación, un tercio de ellos que clamarán al Señor, que para poder ellos ser reconciliados de la iniquidad de haberlo rechazado, y la tercera parte que se arrepienten y mirarán al Señor y se entregarán a Él, y la nación va a nacer de aquellos creyentes. Entonces entrarán en ese glorioso reino milenial de 1000 años que Cristo está reinando, y esto es parte del reino milenial. ¿Cómo va a ser? Escuchen esto, capítulo 11 de Isaías. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acordemos que Isaí es el padre de David, ¿verdad? Está hablando de la simiente de Isaí, que está hablando de David. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Este vástago, que retoñará de las raíces, es el Mesías, Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y haréle entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyere en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Aleluya. Cuando Él venga, al final de los 7 años de la semana 70, con el espíritu de sus labios, acabará con el anticristo. Este es el impío que está hablando aquí, el mismo anticristo, el hijo de Satanás. Solamente con su resplandor de su venida acabará con él, y será echado al lago de fuego. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad
ceñidor de sus riñones. Morará el lobo, aquí mire qué tremendo cómo es el milenio. Alguna descripción del milenio aquí, ¿okay? Morará el lobo con el cordero, el tigre con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Imagínense en eso. Un niño va a poder guiar y jugar con un león, con una bestia salvaje, fiera, como que si fuera un gatito. Eso es tremendo. La vaca y la osa pasarán, en otras palabras, podrán estar juntos. La vaca, pues sabemos que un oso acaba con la vaca, se la come. ¿Ya? Así que la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. No serán ya carnívoros, comiéndose unos a los otros. Es como que Dios ahora está retrocediendo aquello que había, o retrocediendo al Edén, en otras palabras, al paraíso, cuando Dios hizo a Adán y Eva, cuando todo era armonía y los animales podían estar juntos unos con los otros. Pero aquí aún mejor, porque aquí Jesucristo está reinando, el Hijo de Dios, el Mesías va a estar reinando. Y dice, y el niño de teta se entretendrá sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco, que es una serpiente venenosa. No harán mal, ni dañarán en todo mi monte, mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Lo mismo que dice el profeta Habacuc. En el tiempo del milenio, la gloria del Señor va a cubrir toda la tierra como las aguas cubren el mar, dice la palabra de Dios. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Aleluya. Esto es algo glorioso de este tiempo milenial. Así que vemos aquí la cuarta función de las 70 semanas, de que es traer la justicia eterna. La justicia eterna, estamos hablando del milenio, en este sentido. ¿Ya? Tremendo, qué glorioso será eso, ya, para traer la justicia de los siglos. Ahora, el quinto dice, y sellar la visión y la profecía. Ese es el quinto propósito de las 70 semanas. Ya, en otras palabras, cuando la transgresión de Israel ha cesado, y ellos ahora tengan una comunión con Dios no interrumpida, van a tener una comunión con el Señor, porque ahora ya ha cesado la transgresión de ellos, ha sido ya sellado y su pecado ha sido perdonado. En respecto a esto, ya no va a haber necesidad de visión ni de profecía, se acabó todo eso. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 9 y 10? Vamos a leerlo. Dice que ahora vemos en parte todo, ya estamos viéndolo todo en parte, por momento, en este tiempo, estamos en parte. Pero, ¿qué va a pasar lo que está en parte? Se va a acabar lo que está en parte. Ahora, 1 Corintios 13, 9 y 10 lee así: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. La visión y la profecía será quitado. Y aquí está hablando específicamente de cómo Dios está con el pueblo de Dios respecto a su amor, que es el amor ágape, el amor sacrificial que Dios tiene y que nosotros tenemos que tener por medio de Cristo para con otros hermanos en las cosas de Dios. Ya. Así que la profecía y la visión se va a acabar. No necesidad de eso ya. Ya tenemos al Mesías con nosotros, tenemos una comunión con el Señor. Ya. Claro que estamos hablando aquí del pueblo judío. Lo tremendo es que los cristianos, los creyentes, la iglesia va a ser también copartícipe de estas promesas, de estas bendiciones que tiene Israel. Por el momento estamos viendo cómo Dios está lidiando con el pueblo en estos últimos tiempos. Y esto es lo que estamos viendo aquí, que es Dios hablando del pueblo israelita, del pueblo de los judíos en esto, en respecto a esto. Vamos ahora a ver la sexta función de las 70 semanas, que es la última que está mencionada aquí en Daniel capítulo 9, 24, y que dice:
y ungir al santo de los santos. Aquí se está hablando más bien de un lugar, no está hablando de una persona como santo de los santos, sino de un lugar específico. Estamos hablando del templo milenial. Va a ser ungido el templo milenial, ya a ungir el templo milenial, en otras palabras, el templo santo, el lugar más santo. Se hace mención y está figurándose específicamente cuando en el tiempo antiguo, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo y estaba la parte santísima, del lugar santísimo. Y ahora en el templo judío, o el templo milenial se puede hablar mejor, que se va a establecer, va a ser santo completamente, porque el Señor Jesucristo va a reinar en este lugar. A seguir, vamos a terminar esta parte. Así que Ezequiel, el profeta, habla de la visión de que le ha sido a él dada. Esta visión es respecto al templo milenial. Ezequiel capítulo 41 al 43 describe el templo milenial. Es un templo que hasta ahora no se ha construido. Algunos tal vez lo han interpretado como algo figurativo de este templo, otros lo han puesto como algo se puede decir, una alegoría, pero aquí se está hablando en realidad de una visión de un templo específico, literal, que se va a establecer y construir en el futuro. Todavía no se ha construido. Sabemos que el templo judío se destruyó, el templo de Salomón se destruyó, lo destruyeron los babilónicos lo destruyeron cuando fueron deportados los judíos a Babilonia, y fue destruido. Y después se reconstruyó otra vez. Sabemos que en Nehemías, como comenzamos a leer en Nehemías, cuando construyeron otra vez la ciudad y el templo, en Nehemías y Ezra, y ya se construyó otra vez, pero después fue otra vez destruido en el año 70 después de Cristo, ya por los romanos. Así que desde entonces se acabó, no hubo más templo. Y después, en los tiempos medievales, por el tiempo de los años 700 y pico, se construyó una mezquita por los árabes que la hicieron ahí. Ya, y hasta ahora esa mezquita está ahí, que es la mezquita de Omar, que conocemos que está en Jerusalén. Se cree que ahí estuvo el templo antiguamente, pero ahora se han hecho algunos descubrimientos que el templo en realidad está 700 pies de ese lugar, al lado como suroeste, puede ser, bueno, donde está la ciudad antigua de David. Supuestamente han encontrado eso. Sea como sea, el templo se va a reconstruir otra vez, pero ese templo que se va a reconstruir es el templo que el anticristo va a hacer un pacto con los judíos de ese tiempo de la última semana. Pero ese templo también va a ser destruido en los tiempos que viene el Señor, y se va a construir el templo milenial que habla Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 41-43. Ustedes pueden tomar tiempo y leer Ezequiel capítulo 41-43 para que ustedes se den cuenta del templo milenial. Y aquí este es el templo que habla la función de aquí, del sexto propósito de la sexta semana, que se va a ungir. Se va a ungir este templo milenial que está descrito aquí en Ezequiel 41. El rey regresará, el Mesías, Jesucristo, regresará y se sentará en el trono de su padre David, porque es del linaje de David, pues sabemos esto. Y es un templo magnífico que está erigido, como están las descripciones ahí en Ezequiel, ¿ya? Y no ha habido ningún templo como este en todo el planeta, hasta que se construya el templo milenial, ya que se va a hacer. Y no va a haber arca del pacto. Acordémonos que en el templo antiguo había el arca del pacto, donde Dios venía con su nube gloriosa. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estará ahí. En otras palabras, el Señor Jesucristo, el Mesías, estará en este templo, ¿ya? Así que es por eso que es glorioso, ¿ya? Y no habrá ninguna propiciatorio con esta arca del pacto en el santo lugar. Este es el templo milenial. Y para hacer referencia respecto a esto, eso está en Jeremías 3:16, para que se den cuenta que sí se va a construir este templo y que es algo que Dios dice que se va a llevar a cabo, este templo milenial. Cuando yo comencé a leer Isaías 41 me di cuenta de esto, no sabía, bueno, había leído anteriormente, pero ahora más en estos tiempos hace más sentido ver esto, que
que dice la palabra de Dios. Bueno, Jeremías, capítulo 3, versículo 16, habla de esto mismo. Vamos a leerlo. 3:16 dice: y acontecerá que cuando os multiplicareis y creciereis en la tierra, en aquellos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová. No se habrá más arca del pacto de Jehová. Ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la visitarán, ni se hará más. En aquel tiempo llamarán a Jehová, a Jerusalén, trono de Jehová. Oigan eso, trono de Jehová. Y a todas las gentes se congregarán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Y ni andarán más la dureza de su corazón malvado. Aquí nos da específicamente que se construirá este templo y que en Jerusalén está este trono y que Jesucristo, Jehová, está hablando aquí que Jesucristo, Mesías, reinará aquí. Y la gente ya no andará con la dureza de su corazón malvado. ¿Ya por qué? Porque Cristo estará reinando ahora. Y otra referencia respecto a este trono, a este reino milenial, a este templo milenial y el trono del Mesías, está en Zacarías. Otra vez, Zacarías es otro libro de profeta que hay que leerlo porque habla bastante de las cosas del milenio. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13 para que tengan esta referencia respecto a ese tiempo milenial del templo. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo. Esta es una versión antigua. Pimpollo es el vástago, el retoño, el cual germinará de su lugar, edificará el templo de Jehová. Aquí estamos viendo el templo de Jehová, que es el templo milenial. Ya, él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio y consejo de paz será entre ambos a dos. En otras palabras, en el oficio que él tiene como sacerdote y como rey, en este sentido, en el tiempo milenial, cuando él se sentará en su trono y este templo estará ahí donde Cristo va a reinar. Gloria a Dios, aquí se está viendo bien que esto va a llevar a cabo. Y este es el propósito de esta semana, la función del propósito, estos 6 propósitos que hay aquí. Bueno, yo creo que vamos a concluir aquí por un momento. Sabemos de que el trono real de Cristo, que es el retoño, que es el Mesías, se sentará como rey sacerdote. Lo acabamos de leer aquí en Zacarías 6, 12, 13, y del cual será ungido aquí, el ungido de Dios, el Mesías. Amén, gloria a Dios. Hasta aquí vamos a concluir por el momento, por hoy. Quería seguir con los otros versículos, pero no hay tiempo. Lo haremos en la próxima, si Dios quiere, porque aquí vamos a entrar a ver lo que pasa con el final de estos 70 semanas de años, y hablando de la última semana 70, que son de 7 años, cuando el anticristo va a reinar aquí en la tierra. Es donde entramos a Apocalipsis otra vez, porque todo esto está en conexión con Apocalipsis. Y comenzamos con Apocalipsis en el estudio, seguiremos con Apocalipsis, pero queremos ver estas conexiones que hay, que el Señor nos está dando a entender por medio de Daniel y otras partes de los profetas del Antiguo Testamento, y el cumplimiento que solamente se puede hacer en Jesucristo nuestro Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre. Y para despedirnos, vamos a orar. Bendito seas tú, oh Dios. Bendito sea tu nombre, creador del cielo y la tierra. Te alabamos, te glorificamos. Gracias, mi Dios, por morir en esa cruz, por darnos salvación, derramar tu sangre preciosa. Estamos en los últimos tiempos, Señor, y esperamos tu venida. Al sonar la trompeta, Señor, queremos irnos contigo, pero queremos ser hallados fieles para ti, caminando, Señor, en tu evangelio, caminando en tu gracia, caminando, Señor, en santidad para ti. En el nombre de Jesús, bendice a cada persona que ha escuchado tu mensaje de la palabra y danos entendimiento y manténnos firmes. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga.